بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo podcast titulado La explicación de los tres principios en forma de preguntas y respuestas. En este podcast, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, vamos a tratar el libro titulado La explicación de los tres principios en forma de preguntas y respuestas traducido al español. Este libro fue escrito y reformulado por el sabio Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Sa'id Raslan, que Allah le preserve, el cual cogió el libro original, La explicación de los tres principios, escrito por el Sheikh el-Allama, el gran sabio Muhammad bin Salih al-Uthaymin, que Allah le tenga en su misericordia, y lo reformuló en formato de preguntas y respuestas, y de esta forma facilitar su entendimiento y su estudio. Este libro está estructurado en varias lecciones, por lo cual, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, vamos a estructurar este podcast de la misma forma, de manera que, insha'Allah, cada semana vamos a publicar una lección de este libro hasta finalizarlo, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, y una vez finalizado también se va a publicar en formato PDF, insha'Allah, para quien quiera descargarlo y leerlo. Dicho esto, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, musta'inina billahi azza wa jal, empezamos con la primera lección. Lección 1. Causas para el éxito. Dice el autor, que Allah le tenga en su misericordia, has de saber, que Allah tenga misericordia de ti, que es nuestro deber conocer 4 asuntos importantes. El primero es el conocimiento, y este es conocer a Allah, a su profeta y a la religión musulmana con sus fundamentos. El segundo es obrar con él, es decir, con dicho conocimiento. El tercero es difundirlo. Y el cuarto es tener paciencia y ser perseverante ante los perjuicios recibidos por seguir los asuntos anteriores. La prueba de ello es el dicho del Altísimo, por el tiempo, que es cierto que el hombre está en pérdida, excepto los que creen, llevan a cabo las acciones de bien, se encomiendan la verdad y se encomiendan la paciencia. Dijo el Imam Shafi'i, que Allah le tenga en su misericordia, si la única prueba revelada por Allah a su creación hubiese sido tan solo esta sura, habría bastado. Hasta aquí el contenido de la primera lección. Ahora, el autor, que Allah le preserve, empieza con las preguntas y respuestas sobre este primer fragmento del libro original. La primera pregunta dice: ¿por qué empezó el escritor con la basmala? La basmala es Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. A lo que responde: empezó escribiendo con la basmala, que Allah tenga misericordia de él, tomando como ejemplo el libro de Allah, que es decir, el Corán, que empieza por la basmala, e imitando al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ya que él empezaba sus cartas con la basmala. Pregunta 2. ¿Cuál es el significado de la palabra del majestuoso Allah? Allah es el nombre del Creador al que se asocian los demás nombres bellos. Pregunta 3. Dice el autor, ¿cuál es el significado del nombre de Allah, Ar-Rahman, el clemente, y Ar-Rahim, el misericordioso? A lo que responde, que Allah le preserve, Ar-Rahman, el clemente, es uno de los nombres distinguidos de Allah y solo se usa para él. El clemente significa que es caracterizado por la inmesurable clemencia. Ar-Rahim, el misericordioso, se usa para Allah y para otros. El misericordioso significa el que hace llegar la misericordia. Por lo tanto, el nombre el clemente significa el poseedor de la inmesurable clemencia, y el misericordioso significa el que hace llegar la misericordia. Si se juntan ambos nombres, el significado de misericordioso deviene el que hace llegar la misericordia a quien quiere de sus siervos. Como dice Allah el Altísimo, castiga a quien quiere y tiene misericordia hacia quien quiere y a él regresaréis. Pregunta 4. ¿Qué es el conocimiento?
y cuáles son sus tipos. El conocimiento es comprender las cosas en el sentido que son, una comprensión certera. El conocimiento se divide en dos: obligatorio o indispensable y especulativo. El obligatorio o indispensable es el conocimiento donde se comprenden los asuntos sin la necesidad de investigación ni argumentación, como por ejemplo saber que el fuego es caliente. Y el conocimiento especulativo requiere una investigación y argumentación, por ejemplo, saber si la intención es obligatoria para la ablución o no. Pregunta 5. ¿Cuáles son los grados de la comprensión? Los grados de la comprensión son 6. El primero es el conocimiento, es decir, comprender las cosas en el sentido que son, una comprensión certera. El segundo grado es la ignorancia irracional, es decir, ignorancia total o no llegar a comprender nada. El tercer grado es la ignorancia compleja, es decir, comprender las cosas erróneamente, diferente a lo que realmente son. El cuarto grado es la imaginación, es decir, comprender algo con la posibilidad de que lo contrario sea lo correcto. El quinto grado es la duda, es decir, comprender algo con la posibilidad de existencia de un igual. Y el sexto grado es la suposición, es decir, comprender que lo contrario de eso es lo correcto. Pregunta 6. Dice el autor: dijo, tienes que saber que Allah tenga misericordia de ti, es decir, en el libro. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y perdón? A lo que responde el autor, que Allah le preserve. Si se menciona la misericordia solamente, su significado es que Allah perdone tus pecados anteriores y que te dé éxito y prosperidad en lo que viene en el futuro. En cambio, si se menciona la misericordia y el perdón juntos, entonces la palabra perdón significa que Allah te perdone lo pasado, y la palabra misericordia significa que Allah te dé el éxito y te facilite lo bueno y te proteja de los pecados en el futuro. Pregunta 7. ¿Qué pretende el autor con el dicho conocer a Allah, el Altísimo? Responde, que Allah le preserve. Se refiere a conocer a Allah, el Altísimo, con el corazón, de manera que aceptas su legislación con sumisión y obediencia hacia Él. Juzgar con su legislación, con la cual fue enviada su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el siervo conoce a su Señor reflexionando sobre los signos de la legislación que se encuentran en el libro de Allah y la sunna de su mensajero sallallahu alaihi wasallam. También con contemplar y reflexionar sobre los signos de este mundo, es decir, las criaturas, al-makhluqat. Dice Allah, el Altísimo: y en la tierra hay signos para aquellos que tienen certeza, y en vuestros propios cuerpos. ¿Acaso no lo veis? Pregunta número 8. ¿Qué pretende el autor con el dicho conocer al mensajero sallallahu alaihi wasallam? A lo que responde, que Allah le preserve, conocer a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un conocimiento que implique aceptar lo que trajo de guía y religión verdadera, creer en aquello que informó, cumplir con las directrices que ordenó, apartarse de aquello que prohibió y reprendió, gobernar con su legislación y estar complacido con su juicio. Dijo Allah, el Altísimo: no, por tu Señor, que no creerán hasta que no hagan de ti el juez en los desacuerdos que hayan entre ellos, y después no encuentren en sus almas ningún inconveniente en lo que hayas dictaminado, y se someten completamente. Pregunta 9. ¿Qué pretende el autor con el dicho conocer la religión islámica? En sentido genérico, el Islam es adorar a Allah con lo que legisló desde que envió a los profetas hasta que llegue el fin del mundo, y todas las legislaciones son una forma de someterse a Allah Azza wa Jal, el Altísimo. En cambio, el Islam, en sentido específico, después de la revelación del profeta sallallahu alaihi wasallam, se caracteriza por ser lo que fue revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya que lo que fue descendido al profeta sallallahu alaihi wasallam
invalidó todas las religiones anteriores, deviniendo no musulmán aquel quien lo difiere, porque los seguidores de los mensajeros eran musulmanes en sus épocas correspondientes, como los judíos eran musulmanes en el tiempo de Musa, alayhi salam. Los cristianos eran musulmanes en tiempo de Isa, alayhi salam. Pero cuando fue enviado el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, descreyeron de él. Entonces devinieron incrédulos. Dijo Allah, el Altísimo, quien busque otra religión diferente al Islam, no se le aceptará, y en la otra vida será de los perdedores. Y este Islam es el Islam que se le concedió a Muhammad sallallahu alayhi wasallam y a su nación. Pregunta 10. ¿Qué significa la palabra prueba o evidencia y cuáles son sus tipos? Es lo que te orienta y te permite llegar a lo requerido. La prueba o evidencia puede ser audácita, a través de escuchar, o racional, a través del razonamiento. La audácita es lo que fue confirmado en la revelación, y son el Corán y la Sunna. Y el racional es lo que fue corroborado por la reflexión y la meditación. Aquí el autor hace un matiz y dice: dijo nuestro prominente sheikh, nuestro prominente sabio, Abu Abdillah Muhammad Sa'id Raslan, que Allah lo preserve, en su aclaración de la explicación de los 3 principios del prominente sabio Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. En esto hay un signo en que el seguimiento ciego no sirve en los asuntos relacionados con la creencia, siendo obligatorio entender el Islam con sus pruebas o evidencias respectivas del Corán, la Sunna y el consenso de los sabios. Pregunta 11. ¿Cuáles son las evidencias auditivas y racionales para conocer al mensajero sallallahu alayhi wasallam? Conocer al profeta sallallahu alayhi wasallam a través de las pruebas auditivas, como el dicho del Altísimo: Muhammad es el mensajero de Allah, y su dicho: no es Muhammad sino un mensajero de entre los mensajeros que vinieron antes que él. Y en cuanto a las pruebas del razonamiento, con la observación y reflexión en los signos y noticias certeras que trajo, los juicios reformatorios y justos, los milagros que sucedieron a través de él, la información de lo desconocido, la cual no puede informar nadie excepto a través de la revelación divina, y la cual fue corroborada por lo que sucedió de ella, la información de lo desconocido. Pregunta 12. ¿Cómo se obra con el conocimiento de Allah, su profeta y su religión? Actuar según lo requerido por este conocimiento, como creer en Allah, obedecerle cumpliendo sus órdenes y evitando sus prohibiciones, como las adoraciones personales, de beneficio personal, tales como la oración, el ayuno, la peregrinación, y otras adoraciones sociales como ordenar lo correcto y prevenir lo malo. En realidad, las obras son fruto del conocimiento. Quien actúa sin conocimiento se parece a Nasara, y quien conoce pero no actúa se parece a los judíos. Pregunta 13. La divulgación islámica tiene distintas etapas, mencionadas por Allah Azza wa Jal. ¿Cuáles son? A lo que responde, que Allah le preserve, Allah, el Altísimo, menciona las etapas de la divulgación. En su dicho, llama al camino de tu Señor con sabiduría y una bella exhortación, y discute con ellos de la mejor manera posible. Y la 4ª etapa es su dicho: no disputéis con el pueblo del libro, excepto con lo que sea mejor, pero no disputéis en absoluto con los que son injustos de entre ellos. Pregunta 14. ¿Qué significa la perspicacia en el dicho del Altísimo: este es mi camino, convoco hacia Allah con perspicacia? Al-Basira, la perspicacia, debe ser, es decir, que debe ser perspicaz en lo que divulga, siendo el divulgador conocedor de la legislación religiosa, como también debe ser perspicaz e inteligente en la forma de divulgar, y debe conocer el estado del oyente. Pregunta número 15. La divulgación islámica tiene diferentes campos, entre ellos:
A lo que responde: hay muchos campos y formas en la divulgación, entre ellas divulgar y llamar e invitar a la adoración de Allah con discursos, conferencias, artículos, seminarios, escribiendo libros y en los encuentros privados, es decir, encuentros familiares o sociales, por ejemplo. Pregunta número 16. Menciona la importancia de usar el método de preguntas y respuestas en la enseñanza. A lo que responde que Allah le preserve. El debate, las preguntas y respuestas tienen un papel importante en la comprensión y explicación de lo que Allah reveló a su mensajero. Incluso pueden ser más efectivos que un sermón o conferencia continua como es habitual a la hora de enseñar. Pregunta número 17. Menciona la importancia de la divulgación religiosa y el llamamiento a Allah. El llamamiento a Allah es la tarea de los profetas, alayhimus salatu wassalam. Dijo el profeta, sallallahu alayhi wasallam, a Ali ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, el día de Khaybar: por Allah, que Allah guíe a través de ti a un hombre es mejor para ti que Humr an-Ni'am, lo que se traduciría a los camellos más valiosos. En otro hadith, narrado por Muslim, el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo: quien invita a obrar bien, al-Huda, tiene una recompensa igual a la de quien lo sigue, sin que eso disminuya en lo más mínimo las recompensas de ellos, de los obrantes, es decir. Y en otro hadith, narrado por Muslim también, el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo: quien guía a otro a un bien tendrá una recompensa igual a la de quien lo hace. Pregunta número 18. Define la paciencia y menciona su importancia para los predicadores. La paciencia significa controlar el alma para la obediencia de Allah y mantenerla alejada del pecado y del disgusto ante los decretos de Allah. Los predicadores de la guía de Allah a las personas no pueden evitar enfrentar molestias de la naturaleza del ser humano. Cada vez que aumentan las molestias y o son más notables, significa que el éxito está cerca. El predicador debe ser paciente en su llamada a la verdad y persistir. Debe ser paciente con lo que enfrenta en su llamada a la verdad, tal como lo hicieron los mensajeros, alayhimus salatu wassalam, cuando fueron dañados, tanto con hechos como con palabras. Dijo el Altísimo: no obstante, ningún mensajero llegó a quienes les precedieron sin que dijeran un brujo o un loco. Y dijo también: así destinamos a cada profeta un enemigo de entre los pecadores, pues suficiente es tu Señor como guía y socorredor. Y fíjate en lo que Allah dijo a su mensajero sallallahu alayhi wasallam: en verdad te hemos revelado el Corán poco a poco. A lo que dijo también el Altísimo: espera, pues pacientemente el juicio de tu Señor. Cualquier persona que se levante con el Corán y lo recite, debe hacerlo con paciencia, enfrentando lo que se le opone, y así el predicador debe ser paciente y esperar la recompensa de Allah. Pregunta número 19. Menciona los tipos de la paciencia. La paciencia son 3 tipos. 1. Paciencia para obedecer a Allah. 2. Paciencia para evitar las prohibiciones de Allah. 3. Paciencia ante los decretos de Allah que nos acontecen, tanto en lo que interviene el siervo como en lo que Allah decreta a través de las manos de algunos de sus siervos, ya sea por daño o por agresión. Pregunta número 20. Menciona el significado de Surat al-Asr resumidamente. Allah jura en esta sura por la era, que es el tiempo, el lugar de los acontecimientos, buenos y malos. Allah juró por la era que todo humano está en pérdida, excepto aquel que se caracteriza por estas 4 características: la fe, la buena obra, exhortar con la verdad y exhortar con la paciencia. Pregunta número 21. ¿Cuáles son las etapas de la auto-yihad? Ibn al-Qayyim, que Allah le tenga en su misericordia, dijo: la auto-yihad son 4 etapas. La primera de ellas es luchar contra uno mismo,
para aprender la guía correcta y la religión verdadera sin la que uno mismo no triunfa ni es feliz. La segunda es luchar contra uno mismo para obrar con lo aprendido en la primera etapa. La tercera es luchar contra uno mismo por llamar a lo aprendido y enseñar al ignorante. La cuarta, luchar contra uno mismo para ser paciente con las penalidades de llamar e incitar al camino de Allah, y ser paciente con el daño de la creación y soportar todo eso por Allah. Si consigue estas 4 etapas, pasa a ser de los Rabbaniyin. Pregunta número 22. ¿Por qué el Imam Shafi'i dice sobre Surat al-Asr es suficiente para la creación como argumento contra ellos? Porque la persona sabia y perspicaz, si escucha o lee esta sura, se esfuerza por librarse de la pérdida caracterizándose con estos 4 atributos: la fe, la buena obra, exhortar con la verdad y exhortar con la paciencia. Hermanos y hermanas, hasta aquí la primera lección y sus preguntas y respuestas. Le pedimos a Allah que beneficie con ello a todos los musulmanes y musulmanas, y nos vemos insha'Allah tabaraka wa ta'ala in kana fil umri baqiyya en la próxima lección la semana que viene insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.